Hola, después de algunos meses de haber interrumpido el lanzamiento de videos, aquí estamos de nuevo, fundamentalmente buscando que se comprenda que necesitamos una nueva educación y que debemos encaminarnos hacia allá, y que la discusión entre presencialidad y no presencialidad es una discusión que no conduce a nada y que no tiene ningún fundamento. Bien, así que intentaremos entregar bases para que los que quieren crear una nueva educación tengan en qué sustentarse. Primero, vamos a utilizar como un elemento de base la teoría de la actividad, ¿no es cierto?, que parte desde el pensamiento de Vygotsky en los años 30, complementado por Yuria y por otra gente que trabajó en la ex Unión Soviética con estos temas de enseñanza y aprendizaje. Vygotsky mantiene una gran vigencia en los espacios virtuales porque su concepto de la zona de desarrollo próximo justamente es la que varía con la infraestructura digital. Y la zona de desarrollo próximo es mayor. Y esto implica ya un cambio en la concepción de los procesos educativos con zonas de desarrollo próximo mayores, más variables y además con relatividad en tiempo y espacio. Y aquí recuperamos a Freinet con sus objetos de aprendizaje, pues este video que estamos grabando es un objeto de aprendizaje, así que no lo dejemos de lado. La teoría de la actividad se expresa bien en esta imagen, en esta figura, ¿no es cierto? Las reglas, la división del trabajo, los mediadores, un sujeto, un significado y una comunidad. Y con ella hay que trabajar, como lo hizo Irgo Engström para definir o proponer, más bien proponer, una forma de aprendizaje específico para su natal Finlandia, Suomi. El otro pensador que es tremendamente importante y que yo a veces olvido es Gödel y su teorema de la incompletitud. Todo conjunto tiene un punto ciego. Es una base para estudiar la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina y también para estudiar el aprendizaje humano. Todos tenemos un punto ciego, hay que asumirlo. Siempre hay un rincón oscuro al que la mirada no llega, le es imposible llegar. Y no nos olvidemos del recientemente partido hacia otros mundos del doctor Humberto Maturana, quien piensa desde ángulos muy distintos y nos ayuda a pensar justamente en el aprendizaje lateral, en el aprendizaje disruptivo, etc. Él crea, sin saberlo en su momento, el concepto de Nurture Education o educación nutritiva, desde sus ideas de la matrística, la importancia de amar en el aprendizaje, el amor del profesor a sus estudiantes, de sus estudiantes al profesor y de los estudiantes entre sí. Es la mejor manera de aprender. Y por supuesto el lenguajear. Lenguajear. La importancia del habla en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hablar, lenguajear, comprender y representar el conocimiento lenguajeando. Recomiendo leer siempre sus conceptos sobre el árbol del conocimiento y su concepto de qué cosa es lo que diferencia un ser vivo de un ser no vivo. Bien, la autopoiesis. Es algo para estudiar y para darle varias vueltas en distintos momentos de nuestra vida. Autopoiesis, aquí la pueden ver. Él formó a Francisco Varela, que después voló con alas propias. No soportó la dictadura chilena y se exilió en Francia. Bien, él nos plantea tres puntos especialmente interesantes. Estamos entrando en una sociedad de la información y del conocimiento. Bien, la ciencia más importante del conocimiento es la educación. ¿Por qué? Porque la educación es la ciencia más intensiva en conocimiento. Se dedica solo al traspaso de las estructuras de conocimiento de una generación a otra. Y eso es muchísimo. Bien. Y esto nos lleva al tercer punto, que es
la importancia de la representación del conocimiento. Entonces, más importante que lo que hablan tanto los ministros de educación en nuestra América Latina acerca de que no se terminó de pasar el contenido, lo más importante es la representación del conocimiento. Y aquí nos salen otros pensadores también interesantes y también cercanos a nuestra América Latina. Morín, ¿no es cierto? Edgar Morín y Prigogine, Ilia Prigogine. Que no nos olvidemos de este pensador argentino. Ellos tocan fuertemente el tema de la teoría de la complejidad. Analizar, pensar, enseñar, aprender desde distintos ángulos y miradas. Toda realidad o pseudo realidad es compleja. Por eso la realidad es un acuerdo que tomamos entre todos nosotros, no es un absoluto. Por favor, entendamos la posibilidad de que yo tenga una realidad y tú tengas otra realidad. Y hablemos con un consenso de esas realidades. No seamos absolutos en nuestras estructuras de pensamiento. Enseñar entonces de manera personalizada no es dedicarle el tiempo al estudiante solamente, sino que es enseñarle a él, considerando lo complejo de las situaciones, lo complejo de su tradición, como decía Terry Winograd, lo complejo de su futuro, bien, enseñarle a construir, a ser capaz de construir su propia forma de representar conocimiento. Ilia Prigogine nos recuerda el fin de las certidumbres y lo lleva a este tema desde la termodinámica a la sociedad, como hacemos nosotros con Lynn Margulis, que la tomamos desde la biología, ¿no es cierto?, la evolución simbiogenética a lo social, a la colaboración entre especies, la colaboración de ecosistemas, la colaboración dentro de la especie. Ilia Prigogine nos recuerda el tema del tiempo. ¿Qué es antes? ¿Qué es después? Trabajemos el concepto de tiempo, porque el concepto de tiempo aparentemente también es solamente un acuerdo para poder comprender que hay cosas que van pasando y que nosotros vamos pasando. Otra gran pensadora que no quiero dejar fuera es Edith Stein. Gran pensadora y gran analítica. Nacimiento judío, se convierte al catolicismo y se hace monja y muere por judía en un campo de concentración nazi. Ella pensaba desde Santa Teresa de la Cruz. Y tiene preocupaciones que son interesantes, que muchas de las cuales son nuestras preocupaciones hoy. Y además tiene la ventaja de tener dos miradas, la del mundo judío y la del mundo cristiano. Ella se preocupó mucho del concepto de objeto material y físico y de las nociones de tiempo y espacio, que son elementos con los que trabajamos hoy en nuestra sociedad digital. El tremendo protestador, no lo podemos olvidar. No podemos dejar de lado a Noam Chomsky, bien, quien desde Foucault critica las estructuras actuales de poder y crea su propia teoría sobre ello y lo habla. Tiene un libro que me encanta mucho, que es muy simple, que se llama Cómo nos venden la moda. Es excelente. Él además nos hace conscientes de la forma en que se refleja el poder en la educación. Bien, la educación como un proceso de domesticación. Nos hacen domésticos, somos mascotas. ¿Y cómo se formatea un estudiante? Bien, el formato remoto, del que hablaba un profesor de Valdivia, al que le decíamos el Belcha. Muy interesante. Bueno, el conocimiento, como hablábamos antes, hay que representarlo. Novak es quien nos propone los mapas conceptuales para representar el conocimiento y tiene su herramienta de mapas conceptuales gratuita que se llama CMAP. Aprovechen de buscarla y de bajarla. Representemos el conocimiento. Si somos capaces de representar nuestra forma de conocimiento, nuestra estructura de conocimiento, podemos compararla y acercarla a las concepciones de conocimiento de otros. Y esto nos permite entender por qué en estos momentos de Big Data, de tanta cantidad de información, no es posible comprender completamente los análisis
si no agregamos además análisis de estructuras conceptuales. Atención a esto que es muy importante. Bien, las estructuras conceptuales nos ayudan a ir más allá del trabajo súper cuantitativo que intentamos colocar análisis cualitativo encima del Big Data. Necesitamos ver cómo se estructuran los mapas conceptuales o nuestras estructuras conceptuales encima. En su momento esto yo lo llamé modelos de conocimiento y sigue teniendo importancia. Esto implica asumir que las ontologías de la información son móviles y son variables. Busquemos entonces que todos podamos representar conocimiento y los sustentos, los conceptos que sustentan nuestro conocimiento, nuestra estructura de conocimiento, y ayudar a que los estudiantes aprendan a representar conocimiento, que es más importante ello a que repitan contenidos que además pasan de moda muy rápido. Nuestro amigo Terry Winograd sigue trabajando desde Stanford. Nuestra tradición tiene peso y fuerza en cada uno de nosotros y en cada colectivo. ¿Qué es nuestra tradición? Nuestra tradición es la estructura conceptual de información en la que nos formamos, en la que se formó la comunidad. Bien, y esta es compleja. La mía, mi tradición, no es solamente en un momento y en un tema determinado. Puede tener variaciones permanentes y están en movimiento. Volvemos con esto a los viejos modelos de conocimiento. El peso de nuestra propia historia influye en nuestra visión del día a día, del cada día y de nuestras proyecciones de futuro. Influye también en cómo colocamos los ladrillos de nuestras estructuras conceptuales. Nuestra historia nos puede limitar, pero también nos puede potenciar, y esa es labor del profesor, de buscar cómo nuestras tradiciones potencian nuestro desarrollo como humanos y no lo limitan. Implica entonces esto ayudar a cada estudiante desde su propio concepto. John C. Brown, que se pasó al lado oscuro, el gran jefe de la confusión, que nos habló del origen de la vida social de la información y que la información se independiza del que la genera, se pasó a trabajar después a las grandes empresas y ver cómo, de qué forma esta información puede ser utilizada para el mercadeo. Pero bueno, es una opción. Bien. Y bueno, y el mercadeo, porque nosotros escogemos qué móvil vamos a usar, etcétera, y bueno, no es un problema el asumir cómo buscamos nuestras propias verdades. Y si escarbamos un poco más y nos vamos a la profundidad, a una profundidad fuerte, con respecto a los conceptos de la sociedad de la información y de la era digital, nos vamos a los que plantearon primero el concepto de noósfera, atmósfera del conocimiento, Vernadsky y sobre él Teilhard de Chardin, que él lo planteó desde un punto de vista religioso, pero que es una respuesta completa e integral que viene desde un jesuita. Bien, recuerden, geósfera, la tierra pelada; biosfera, la tierra con los elementos vitales; noósfera, la tierra con la capa digital que la rodea, o todo el conocimiento que la va rodeando. También tenemos como base de todo lo que estamos hablando de las posibilidades de una nueva educación a Manuel Castells, la importancia de las redes, de las redarquías y el mundo comunicado, que el mundo comunicado e intercomunicado no es lo mismo que el mundo aislado. Otro pensador que no podemos dejar de lado, dejar de leer, porque nos plantea la sociedad líquida, el amor líquido, la enseñanza líquida, el trabajo líquido, la inestabilidad del mundo nacido del neoliberalismo, Zygmunt Bauman, polaco que escribió desde Inglaterra, país en que vivía. Muy interesante todo, porque además, después de él, muchos elementos conceptuales generados por Bauman los toma el coreano Byung-Chul Han y los profundiza, o los deshace y los ataca por partes. Bueno, y aquí Tony Bates, el hombre más preocupado por la enseñanza propia del siglo XXI y la era digital desde la Universidad de Toronto en Canadá. Bien,
Él plantea que el problema más fuerte que tenemos es el miedo al cambio. Y ese problema es el que nos impide mejorar nuestros procesos educativos y nuestros procesos sociales. Preferimos que nos coman los lobos que ya conocemos a disparar y a descubrir lobos que aún no conocemos. No lo sabemos, entonces mejor quedémonos como estamos. Lo que tenemos que superar es entonces el miedo al cambio. Puede ser terriblemente limitante para los humanos. Y desde Chile Álvaro Cuadra, en su libro De la ciudad letrada a la ciudad virtual, nos va mostrando, apoyándose mucho en Joseph Beuys, en la forma como desde una sociedad basada en letras hemos pasado a una sociedad basada en símbolos, donde la letra a la vez es un símbolo. ¿Mm? Atención a esto, que también es un tema bastante profundo a trabajar. De esta forma, la enseñanza basada en letras nos lleva a una enseñanza basada en símbolos, que en este caso esos símbolos serían nuestras estructuras conceptuales. Y avanzando con lo que comenzamos con la teoría de la actividad, nos aparece un señor sueco, Lars Taxen, que él descompone y proyecta la teoría de la actividad a la teoría del dominio de la actividad. Y es tremendamente importante e interesante porque desglosa además la formación por competencias y la lleva a una base más teórica que sería la teoría del dominio de la actividad, organizando los aprendizajes y por tanto las enseñanzas por segmento, por dominio, trabajando sobre el dominio por sí mismo. Y para no dejarlo de lado, el tema de las ciberculturas, la cibersociedad y la postuniversidad propuesta por Piscitelli en Argentina y trabajada después por Beatriz Feinholz, por Marta Mena, que completan muchos de estos conceptos. Las ciberculturas, que realmente es la cultura de la era digital, y la postuniversidad, que es la universidad que viene ahora, que veremos en los próximos años. Yo, un viejo muy mañoso que he tenido la suerte de conocer, pero que es muy profundo y es tremendamente inteligente para hacer entrar sus conceptos sin golpear y herir a nadie. Woodson, bien, que plantea las estructuras curriculares más dentro y más fuera del proceso educativo. El proceso educativo va por el medio y las estructuras curriculares van por fuera rodeando y van por dentro influyendo. Bien, y su concepto más importante es la construcción social del currículum. Bueno, después de toda esta conversación teórica, llegamos a propuestas didácticas. ¿Cómo empezamos a modificar la clase para tener una clase propia de la era digital? Flipped Learning o clase invertida, que no significa que el profesor enseñe de cabeza, sino que significa que entregue el material en pequeños objetos de aprendizaje. Una clase de 45 minutos pueden ser 4 videos de 5 minutos y 4 conversaciones de 5 minutos. Bien, puede ser 4 videos, 2 conversaciones, 2 textos, bien, o 3 PPT, un video, un texto, etcétera, pero siempre con los procesos de interacción asociados entre medio, apoyada por LMS, Learning Management Systems, porque las clases las hacemos en espacios más estructurados que nos permiten seguimiento y evaluación. No podemos hacer las clases en patios permanentemente. En algún momento tenemos que reunirnos en un espacio que sea para educar. Bien, por eso insisto en el trabajo en estructuras de aulas virtuales. Y las clases híbridas, que no son, como dice nuestro ministro de Educación, que es un señor mirando en la televisión, en la pantalla, y otro señor mirando al profesor en vivo. No. La clase es híbrida cuando se mezcla sincronía y asincronía. Y la presencialidad o no presencialidad que se discute tiene que tener una discusión previa, que es comprender a la escuela como un espacio de socialización y trabajo colaborativo. La presencialidad que importa es la presencialidad cognitiva, y esa se consigue tanto
estando presente físicamente, como estando presente online, como estando presente de cualquier manera. Gracias, disculpen que haya salido largo el video. Saludos a todos y a todas.